A partir de hoy, más de 600 estudiantes de primaria regresaron a su escuela que se vio afectada en el sismo del 19 de septiembre de 2017. Enrique Muñiz tiene la historia. Leslie estudia tercero de primaria. Los daños a su escuela por el sismo del 19 de septiembre de 2017 le impidieron regresar a su aula. Tuvo que buscar opciones para no perder el ciclo escolar. A más de 16 meses, hoy Leslie regresó a su plantel, totalmente renovado y con material nuevo para fortalecer su educación. Es la escuela primaria Ernesto Uruchurtu, ubicada en la colonia San Ignacio, Alcaldía Iztapalapa. Pues casi 2 meses no asistieron. Fueron a varias escuelas, les daban permiso, les prestaban unas aulas, pero no era diario. A otras escuelas que nos quedaban mucho más lejos, era más difícil. Restaurar el edificio costó 11.800.725 pesos y estuvo a cargo de la iniciativa privada. Los alumnos que regresaron a su plantel son 607 sin contar la matrícula docente. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, se comprometió junto con el gobierno de la Ciudad de México a que a partir del ciclo escolar 2019-2020, todos los planteles escolares de educación básica que fueron dañados por el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017 queden operando con normalidad. El sismo dejó 1.980 planteles educativos dañados en la Ciudad de México. Las alcaldías con más escuelas dañadas fueron Iztapalapa con 481, Gustavo Amadero con 272 y Cuauhtémoc con 158. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.